¿Ok? Buenas tardes. Hoy estamos a 29 de octubre del 2020 y otra vez estamos a Shabbat Shalom con una lección fenomenal acerca de Nehemías. ¿Cuánto vamos a aprender acerca de él, de su estilo de liderazgo, de su estilo de hacer las cosas con una planeación y una perfección que nos van a enseñar grandes formas que a veces nosotros este, las dejamos por un lado y las dejamos a que al ahí se va. Sin embargo, vamos a ver cómo Nehemías logró lo que logró gracias a que él tenía todo planificado. ¿Ok? La clase pasada, en Nehemías 1, vimos cómo Nehemías recibió una visita de un hermano y otro grupo que venían a decirle que las cosas en Jerusalén estaban mal, que era una cosa que daba tristeza. Y eso le ocasionó a Nehemías, claro, que porque el Padre lo permitió, le ocasionó un gran dolor en su corazón, que no se lo pudo quitar de encima. ¿Cómo que Jerusalén está todavía mal, deplorable? Entonces, desde ahí empezó su, su quitada del velo, el despertar que le dio el Padre para anhelar ir a Jerusalén a reconstruir los muros. Aunque ustedes no lo crean, los muros era muy importante que estuvieran reconstruidos, porque de otra manera no podía haber prácticamente civilización en Jerusalén, no podía haber población porque venían las gentes de otras partes y eran brutales para aprovecharse de ellos. ¿Ok? Bueno, entonces en el capítulo 1, Nehemías, después de que recibe esa noticia, se pone a orar. Primero que nada, le alaba a Dios y le dice una cantidad de atributos que le pertenecen solamente al Padre Todopoderoso. Después, pide perdón por todos los pecados. Él siempre habla en nosotros. Nosotros hemos hecho, te hemos faltado, nosotros no hemos cumplido con tus mandamientos. Y después pide perdón. Y enseguida Nehemías le pide al Padre que le ayude con esa entrevista que va a tener con el rey Artajerjes, rey de un tremendo imperio que ya lo hemos visto muchas veces en el mapa. Tremendo el imperio, grandísimo. Entonces, al final, Nehemías le pide al Padre que le dé gracia y que le dé éxito ante esa entrevista que él va a tener. No sabemos cómo Nehemías se las está ingeniando para poder hablar, tener una interacción con el rey, para que él pueda llevar a cabo sus planes. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a poner en las manos del Todopoderoso este estudio porque verdaderamente no me cansaré de enfatizar la importancia del modelo a seguir de Nehemías. Seamos líderes en el ámbito que seamos, padres, madres, hermano, hermana, empleado, lo que seamos, abuelos, siempre tenemos que tener un grado de liderazgo, hablar con cierta asertividad en las cosas que nosotros queremos y enlistar las cosas que nosotros esperamos obtener. Claro, no sin antes haber orado y pedirle al Padre por sabiduría y pedirle para que las cosas tengan éxito. Muy bien, gracias te damos, Padre Todopoderoso, porque sin ti nada somos. Tú eres el que nos pone en nuestro ser el anhelo de querer aprender de tu palabra, de escudriñarla versículo por versículo. Gracias, Padre, porque tú nos has escogido, porque nosotros somos tus consentidos
y siempre podemos confiar en que estarás aquí al lado nuestro, dándonos sabiduría para hablar y para recibir tu palabra. Te pedimos, Padre, que protejas a todas las personas que están aquí y a las que luego verán la clase y a sus familias, sus peticiones que tienen, sus intercesiones por sus hijos, por sus maridos, por todo lo que estén intercediendo. Padre Todopoderoso, aquí estamos porque te queremos dar toda la honra y la gloria y que tú recibas todo el crédito de esta lección tan magnífica. En el nombre de Yeshua, Jesucristo, amén. Ok, muy bien, entonces vamos a empezar. Tenemos que tener nuestra Biblia abierta con Nehemías 2. Ok, vamos a ver, vamos a compartir la pantalla. Muy bien, ok, aquí tenemos a Nehemías 2 y le puse como título, Dios transforma a un copero. Copero, acuérdense que era el que le daba a probar al rey y a la reina el vino, y también la comida antes de que ellos lo comieran o probaran para estar seguros los reyes de que no estaba envenenado. Si estaba envenenado, el que se iba a morir era Nehemías. Bueno, Dios transforma a un copero en gobernador de Judá para guiar la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Ujú. Y vimos la clase pasada que aquí está Nehemías, ha sido fiel por muchos años. El rey Artajerjes está muy, pero muy agradecido con Nehemías por su trabajo, por su buen desempeño. Y Nehemías está muy bien. Nos preguntamos muchas veces por qué Nehemías, si ya han ido dos grupos anteriormente a reconstruir el templo, ¿por qué Nehemías no fue? ¿Por qué se quedó ahí? ¿Por qué no acudió a la convocatoria de Esdras? ¿Por qué no se fue con Zorobabel? Nosotros no lo sabemos, pero Dios lo sabe. Él tiene su tiempo y el tiempo es el de hoy, es para Nehemías. Después de que recibió Nehemías la carta, él se puso a orar, suplicar, pero pasaba días orando, ayunando, suplicando al Padre Todopoderoso, pidiendo perdón por todos los pecados de su pueblo, hasta que llegó el momento de que tenía que presentarse ante el rey. Claro que se preparó de muchas maneras para poder tener los resultados que tuvo. Muy bien, entonces vamos a leer aquí en la palabra de Dios, verso por verso. Vamos a leer el número capítulo 2. Dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, o sea, es la primera vez que Nehemías va a estar triste ante la presencia del rey. Y quiero que sepan que en esos imperios, el estar triste ante el rey era malo, no era aceptado. ¿Por qué? Porque ellos tenían la obligación de estar jubilosos, gozosos, transmitirles al rey y a la reina ese gozo y contagiarlos, no andar con cositas privadas aquí trayéndolas al palacio. No, 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 no. Eso no está correcto. Esto no forma parte de la tradición del imperio persa. Versículo 2. Me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no te veo que estés enfermo, pero tu rostro está triste, le dijo el rey Artajerjes. No es esto sino quebranto de corazón, o sea, tú tienes un problema en tu corazón, le dice Artajerjes. Entonces temí en gran manera. Nehemías dice que temió, él mismo lo escribió. ¿Por qué temió Nehemías? Bueno, claro que temió,
porque una persona que se presenta ante el rey con tristeza, número uno, lo pudieron haber despedido. Número dos, lo pudieron haber mandado a decapitar, porque no era su trabajo venir con depresiones ante el rey. Versículo 3. Y dije al rey, para siempre vive el rey. O sea, siempre dándole su lugar al rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? ¡Ah! Imagínense la sensación de Nehemías cuando el rey le dice, ¿qué cosa pides? No lo despidió, no lo mandó decapitar, sin embargo, se puso en los zapatos de Nehemías y dijo, este hombre está sufriendo internamente. ¿Qué necesitas? ¿Qué cosa pides? ¿Qué puedo hacer por ti? Entonces oré al Dios de los cielos. ¿Ustedes creen que Nehemías no había orado antes? Claro que sí, profundamente. Pero en ese momento, él quería darle toda la gloria al Padre Todopoderoso de las consecuencias de esta entrevista que está teniendo con el rey. Y entonces dice, oré al Dios de los cielos. 5. Y dije al rey, si le place al rey, tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. ¿Ok? Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar. Vamos a ver aquí unas ilustraciones. Dice, hace 3 meses que Nehemías recibió la mala noticia del estado en el que se encontraba Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué no ha hablado con el rey antes? 3 meses es mucho tiempo de haber recibido la noticia y nada de hablar con el rey. No lo sabemos. La Biblia no lo dice. Podemos especular. Quizás el rey estuvo fuera o es muy probable que Nehemías se estaba preparando y esperando el momento apropiado. Vamos a ver cómo se estaba preparando Nehemías. Supongamos que aquí está Nehemías. Aquí está. Y aquí tiene su espejo. Y se está preparando. Y está hablando a sí mismo. Nehemías, cuando el rey te pregunte, ¿por qué estás triste? Tú no vas a echar a correr. No vas a permitir que el miedo te gane. No vas a permitir pedirle perdón por lo que estás haciendo. Ni tampoco vas a pedir misericordia. Nehemías, no te vas a empanicar por la cosa, por lo que está sucediendo. Nehemías, tú tienes que ser fuerte. Fuerte porque te has preparado ante el Señor para estos momentos. Sí, Nehemías, acuérdate en lo que quedamos. Nada de echar a correr, nada de echarse para atrás. Todo esto va para adelante. Es la obra que el Padre me está pidiendo que haga. ¿Ok? Muy bien. Entonces, Nehemías dice en el versículo 2, la pregunta que le hace el rey Artajerjes. ¿Cuál es la pregunta que le hace? ¿Por qué está triste? O sea, compungido tu rostro. Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto del corazón. O sea, tienes algo que te está apeñuscando tu corazón. La tristeza mostrada por Nehemías. Fíjense bien, con o sin intención. No sabemos si esa cara triste Nehemías la utilizó para poder entrar en comunicación con el rey, porque antes su acción era nada más llevar y traer el vino y la comida, pero él necesitaba una
una acción, interacción con el rey. Entonces, ¿fue con o sin intención la cara de tristeza? No sabemos. Fue tan visible, lo que sí sabemos es que fue tan visible que el rey se percató y le preguntó por la tristeza. Oye, Nehemías, ¿tú nunca has estado triste? ¿No te veo enfermo? ¿Por qué tienes esa cara de tristeza? La corte real no tenía permitido, perdón, en la corte real no estaba permitido estar deprimidos ante el rey. Ellos debían dejar en su casa todos los problemas personales y mostrar ante el rey solo júbilo y contagio. La felicidad del rey y su bienestar era lo más importante. Él no le importaba si ellos estaban pasando penas, si tenían preocupaciones. Hasta podían ser decapitados si se presentaban tristes. Pero ¿por qué Nehemías no fue decapitado ni fue echado fuera? Ujú. Ustedes saben muy bien que él estuvo orando y orando y orando para que Dios le diera gracia ante el rey. Y el Dios Todopoderoso, cuando estamos actuando, haciendo cosas para su obra, Él nos concede las peticiones de nuestro corazón cuando están de acuerdo a su voluntad. El rey Artajerjes no se mostró irritado ni molesto, más bien prestó atención a los sentimientos de Nehemías, pues nunca le había visto así antes. Y aquí tenemos a Nehemías. ¿Cómo creen que él está aquí por dentro? Está sudando. Toda su ropa interior la tiene sudada. Está temblando porque él sabe muy bien de lo que son capaces estos reyes. En el capítulo 1:11, Nehemías ora pidiendo por buen éxito y gracia, compasión delante del rey. Vamos una hoja antes para que podamos leer exactamente lo que Nehemías le pide al Padre. En el 1:11 dice, te ruego, oh Yud-Hel-Vav-Hei, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. ¿Cuál es aquel varón? Exactamente, el rey Artajerjes. Él pide gracia y pide éxito. Ahora, en el capítulo 2, en el versículo 4, vamos a ver qué está pasando. En el 2:4 dice, el rey le pregunta, ¿qué cosa pides? En el entre la pregunta del rey y la respuesta de Nehemías hay una oración rápida, en silencio, porque él no quiso confiar en su propia sabiduría, sino en la de Dios. Nehemías inmediatamente se dio cuenta que sus oraciones habían sido concedidas y le respondió al rey inmediatamente. Vamos a leer qué está sucediendo en el 2:4. Dice, y me dijo el rey Artajerjes, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y le dije al rey, si le place al rey y su siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Simplemente está pidiendo lo que él necesitaba, directamente. Acuérdense que Nehemías oró para cuando estuviera enfrente del rey, no salir corriendo, no ponerse nervioso, no pedir perdón por lo que estaba haciendo, no pedir misericordia. Ay, perdón, rey, porque estoy tristecito, no vuelvo a hacerlo. No, Nehemías no. Aprovechó la oportunidad de oro que le había concedido el padre, porque él estaba decidido a ir a Jerusalén a reconstruir las murallas. Dice, ojo, ojo, ojo. A veces nuestras oraciones son, son respondidas,
pero no las recibimos porque son diferentes a las que esperábamos. Pero de todas maneras resuelve el problema. Ustedes dirán, ¿cómo? ¿Cómo que es eso? ¿Qué es eso? Que las oraciones son respondidas diferentemente de como las esperábamos, pero de todas maneras resuelven el problema. A mí me sucedió hace tiempo. Yo tenía un muy buen trabajo, con muy buen sueldo allá en México. De repente, mi jefe me dijo que me despedía. Claro que todo se vino para abajo, porque ustedes han de saber que cuando uno tiene un buen sueldo se va a lo grande y empiezas a comprometerte con esto y con lo otro y todo son cosas por pagar mensualmente, pero unas cantidades grandes. Bueno, yo entré en una depresión tremenda porque es muy difícil conseguir otro trabajo de esa naturaleza y con ese sueldo. ¿Y de dónde iba yo a sacar para pagar todo lo que con lo que me había comprometido? Le rogué y le pedí al Padre, ¿qué puedo hacer? Ayúdame, Padre Todopoderoso. Bueno, cuando yo estaba dormida, oí como que una voz que me decía, divídelo, divídelo, divide la cantidad, esa enorme cantidad, divídela, pártela, pártela. Y entonces cuando me desperté dije yo, ¿cómo? ¿Cómo que pártela? Bueno, pues sí, el padre tenía razón, porque entonces esas cantidades que yo debía las empecé a dividir y en unas ocasiones mi esposo pidió préstamos para poder salir de unas de ellas, pero ya dejamos de ver la cantidad en total y la vimos por partecitas. Bueno, se resolvió el problema. Ujú. Nosotros jamás nos hubiéramos imaginado que de esa manera se iba a resolver. Ujú. Lo que más espera uno cuando está en esas situaciones es que te caiga dinero del cielo o que te acepten en otro trabajo o que te saquen la lotería. Muchas cosas, pero nunca vas a esperar una respuesta de parte del Padre. Divídelo, divide la deuda, no la veas como un todo. Muy bien. Ahora, fíjense bien, en el versículo 3, la primera respuesta de Nehemías fue con mucha cortesía. ¿Qué le contestó al rey? Para siempre viva el rey. ¿Qué le está queriendo decir con eso? Él le da a entender al rey que aunque esté triste, él no es un mal empleado de la realeza ni se está rebelando. No, no, esta no es una rebelión. No estoy tratando de zafarme de tu reino, rey. No, 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 yo no soy un mal empleado. Y le dice a través de la pregunta que le hace el rey, que él tiene un motivo genuino por el cual está triste. Nehemías dice, yo tengo un motivo genuino. Esto es que en su país vive en la deshonra, su país vive en la deshonra. Y entonces el rey le dice a Nehemías, ¿por qué está triste tu rostro? Y Nehemías contesta, ¿cómo no voy a estar triste? Si la ciudad, en la casa donde están los sepulcros de mis padres, está toda destruida. Y los muros y las puertas están quemadas y destruidas. Ah, eso ya le dio una pauta diferente a este Artajerjes. Ya el motivo por el cual él estaba pidiendo que fuera enviado a Jerusalén era la deshonra. ¿Por qué? Porque dice Nehemías, ¿cómo no estaré triste? ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa del sepulcro de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Entonces ahora aquí entra otro detalle
que nunca nos hubiéramos imaginado, por el cual el rey Artajerjes va a aceptar. ¿Cuál es? En el versículo 2 dice, ¿por qué Nehemías temió en gran manera? Ajá, en el versículo 2 dice que él temió en gran manera. Él no estaba emocionado por poder hablar con el rey al respecto de su ida a Jerusalén. No, no, no. Él no estaba emocionado. Él estaba temiendo respecto a cómo reaccionaría el rey por quebrantar la tradición. ¿Cuál tradición? La tradición de estar jubiloso, gozoso, contento para transmitirle al rey, para contagiar al rey. Esa era la tradición. Y él de repente llega con su cara triste, pues está rompiendo la tradición, porque el rey lo pudo haber corrido de su puesto, pero también lo pudo haber mandado decapitar. En esos imperios no era normal tener a los países subyugados con murallas, o sea, él estaba pidiendo, déjame ir a Jerusalén a hacer la muralla, a reconstruir la muralla. Pues no, los países no podían tener murallas, porque eso simbolizaba que se querían rebelar, eso significaba que se querían independizar del reino persa, pues era símbolo de rebelión, de querer independizarse, y exactamente eso era lo que Nehemías estaba pidiendo. Vamos a ver un ejemplo de cómo eran ese tipo de reyes. Vamos a Esther capítulo 4, versículo 11. Es el siguiente libro, unas cuantas páginas para adelante, para que sepamos cómo era la actuación. Ven conmigo. Estamos en el Museo de la Biblia en Washington, D.C. y regreso en un momento. Ahí se oye un micrófono abierto. Ok, 4:11 dice, todos los siervos, estamos leyendo Esther 4:11. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Aquí está hablando acerca de Esther, que es el libro que vamos a leer cuando terminemos Nehemías, pero ella se está refiriendo a que le piden, ándale, ve y habla con el rey. Y es el mismo rey Artajerjes. Habla con el rey. Y ella dice, pero es que no he sido llamada. En 30 días no he sido llamada. Y la tradición es, cuando no ha sido llamada, cortar la cabeza. Ujú. Entonces, fíjense bien, qué importante era entender en qué situación se encontraba Nehemías. Era un estado de estrés tremendo. Él mismo lo dice en la palabra. Él dice que estaba temiendo en gran manera, porque esos reyes eran salvajes. Por cualquier cosa mandaban decapitar. ¿Ok? Muy bien. Y entonces entendemos que este Nehemías está triste porque miren cómo está su ciudad, totalmente deplorable, deshonrada, el lugar donde está la ciudad del sepulcro, de los sepulcros de sus padres. Y entonces Nehemías dice, ¿cómo no voy a estar triste, rey mío? El hecho de que la ciudad de los sepulcros de los padres está desierta es una desgracia, es una deshonra. Esta palabra es una deshonra, es lo que va a ocasionar que el rey permita que Nehemías vaya a Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el rey no podía tener en su corte real a alguien en un estado de deshonra. Y Nehemías estaba en un estado de deshonra. Todo esto era una movida política de Artajerjes. Sí, lo va a dejar ir y parece ser que es por su buen corazón. No, claro que no. Ellos todo lo tienen ya bien manejado, bien preparado,
bien planeado. La movida de Artajerjes para convertir a Nehemías en gobernador de Judea y proteger el imperio persa. Acuérdense, la clase pasada vimos que había unos pueblos que se estaban rebelando, que querían ser independientes. Por ejemplo, el imperio de Egipto y el imperio de Atenas, perdón, las ciudades de Egipto y de Atenas, ellos ya se habían levantado en una rebelión. Bueno, entonces el rey Artajerjes quería utilizar a Nehemías para que tuviera ahí una ciudad